Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Muy buenos días, chicas. Espero se encuentren bien. Vamos a seguir dando estudio a lo que hemos estado dando durante este mes del libro de Mateo, y hoy nos corresponde Mateo 18. Vamos a dar inicio orando primero que todo y luego entraremos en materia. Amado Dios, hoy quiero darte gracias por el tiempo que vamos a estar teniendo con este libro de Mateo, Señor, el capítulo 18, un tema muy importante, Señor, y de mucha relevancia, Señor, y que realmente nos cuesta, Señor, ser humilde, que es el tema que tocaremos hoy. A veces poseemos una falsa humildad, Señor, y realmente eso no te agrada a ti. Y deseamos, Señor, yo lo deseo de corazón, poder ser como tú, tener el carácter que tú tienes. Te ruego ahora que nos hables, Señor, nos confrontes también y nos ayudes a poder aplicar lo que estudiaremos. En tu nombre te lo ruego. Amén. Muy bien, abre tu Biblia en el capítulo 18 del libro de Mateo y voy a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 10, que es el que vamos a estar estudiando. Dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en el profundo del mar. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre de quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor entonces en la vida entrar con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno de fuego. Miren, no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Muy bien, hoy estaremos hablando de varios temas, empezando por la humildad, y lo otro es de arrancar de nuestra vida todo aquello que nos hace pecar. Y como siempre les digo, que cada vez que inicio la lectura, tomo nota de lo que me causa o me llama la atención, y en esta ocasión me llamó la atención quién es el mayor. Es lo que he escrito en mi libro, y he puesto lo siguiente: nuestra naturaleza es buscar reconocimiento, llamar la atención, tener muchos seguidores en TikTok o en Instagram. Es buscar la atención de los demás. Posteamos algo y estamos mirando constantemente cuántos likes tenemos o cuánta gente lo ha visto. Buscamos siempre ese reconocimiento. Nos gusta ser más jefes y mandar que ser el más pequeño de los empleados y ser mandados. Esto es lo que he escrito con respecto a los primeros capítulos que hemos estado leyendo. Y vamos a ver, ¿no?, lo que dice aquí: el corazón de un niño y el cuidado para los pequeños de Dios. Mateo 18 nos dice: los discípulos hacen una pregunta. Vamos a ver, los discípulos siempre estaban ahí tratando de buscar esa atención que estoy diciendo. Y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, dice, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y quién es el mayor? Los discípulos a menudo se preguntaban
por esta cuestión de la grandeza. Ellos siempre estaban buscando quién. No sé si han escuchado anteriormente, una de la madre de ellos se fue a donde Jesús y le dijo, mira, tú me puedes hacer un favor, cuando tú estés en tu reino, ponga a mi hijo tal a tu derecha y a mi otro hijo tal en la izquierda. O sea, siempre estamos buscando ese afán por el poder, por el tener las miradas puestas en nosotros, que nos alaben y nos digan cuán bien hacemos las cosas. Y esto es realmente lo que estaban buscando los discípulos. Parecía que hacían esta pregunta pensando que Jesús ya había escogido a uno de ellos como el mayor. Y como si quisieran que Jesús escogiera a uno entre ellos, ¿no? Y podemos imaginarnos a los discípulos discutiendo, yo me imagino entre ellos mismos, de que, hey, tú sabes que yo voy a ser el mayor, no, tú vas a ser, no, entre ellos ahí tratando de discutir quién sería el mayor, ¿no? Y después diciendo, hay que dejar que Jesús resuelva este asunto. Él nos tiene que decir quién es el que va a ser el mayor, buscando el favorito. Y realmente Jesús les habló de su humillación, ¿verdad? Ellos pensaban en su propio progreso, simplemente, ¿no? Y eso era al mismo tiempo lo que realmente estaba deseando su corazón. Sin embargo, en el reino de los cielos, los discípulos ellos querían saber si alguien de ellos iba a tener la más alta administración en cuanto a que Jesús iba a establecer, ¿no? ¿Quién iba a ser el que iba a manejar todo el asunto? ¿Quién iba a tener la posición más alta? Y sin duda, yo me imagino que ellos imaginaban un reino temporal del Mesías en el cual lugares se irían otorgados, ¿no? Ellos soñaban con una distribución de honorarios y oficios y una monarquía terrenal y como los reinos terrenales. Eso es lo que ellos estaban buscando en el cielo y se equivocaron totalmente. Porque en eso que hace Jesús, toma a un niño y lo pone como ejemplo. Y dice así, ¿no? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si os volváis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. A mí me llama la atención, significaba que cerca de él estaban niños. Iban junto con la multitud, iban niños. Porque dice, y llamando Jesús a un niño. Jesús tal vez respondió la pregunta, ¿quién es el mayor? Apuntándose a sí mismo. En lugar de eso, Jesús atrajo la atención hacia su naturaleza, haciendo que vean a un niño como ejemplo. Y les voy a dar la aclaración de por qué utilizó al niño como ejemplo. El hecho de que el niño vino cuando Jesús lo llamó decía algo también acerca de Jesús. Él era el tipo de hombre al cual los niños irían voluntariamente. Si no os volvéis a ser como niños, como dice aquí, no entraréis en el reino de los cielos. Esto probablemente era una gran decepción para los discípulos. Ellos sabían que en ese día los niños eran considerados más como una propiedad que como un individuo. Eran siervos prácticamente. Era entendido que ellos podían ser vistos, pero no escuchados. Actualmente yo creo que también. Si un niño viene chiquito y te dice algo, tú, sí, es cosa de niño. Jesús dijo que tenemos que tomar este lugar para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños. Mucho menos ser mayor en el cielo. Básicamente eso ahora no es lo que interesa, sino ser como niños. Y bueno, en esa actualidad, en la sociedad judía, un niño era una persona sin importancia en la sociedad, sujeto a las autoridades de los ancianos, no siendo tomados en serio, excepto con las responsabilidades. Eran a quienes se les tenía que cuidar en vez de admirarlos. Y actualmente yo creo que ocurre lo mismo. Los niños no son una amenaza, si pueden ver, aunque hoy en día podemos decir que con todo esto que se está dando y la maldad y todo cómo están siendo criados los niños, realmente hay niños muy malos. Pero ciertamente no tendríamos temor de toparnos con un niño de 5 años en un callejón oscuro. Cuando tenemos una presencia dura, cuando nosotros realmente ya tenemos una presencia dura e intimidante, no somos como Jesús. Los niños no son buenos para engañar. Son bastante ingenuos, la verdad, y fallan en engañar incluso a sus padres. Cuando son buenos para esconder cuando nosotros somos buenos para esconder nuestra identidad y engañando a los demás de realmente cómo somos, tampoco estamos siendo como Jesús. Sin embargo,
El niño es un ejemplo ideal, no de inocencia, pureza o fe, sino de humildad y desinterés en sus estatutos sociales. Ellos no están, digo la mayoría de los niños, porque sí puede haber niños en las altas alcurnias de que no querrán sociabilizarse con cierta gente que no son de su misma clase, pero en la mayoría los niños son muy humildes. No tienen ese interés de estatus social, de ropas de marca, zapatos de marca, no están en eso, no están por eso. Jesús sabe que debemos devolvernos a ser como niños pequeños. No está en nuestra naturaleza tomar el lugar bajo y humillarnos a nosotros mismos. Ese no es nuestra naturaleza, como les mencioné al inicio. Realmente siempre estamos deseosos de ser vistos, de ser halagados, de ser vistos por cada una de las cosas que hacemos bien y reconocidos. Hay que no nos digan que bien lo hiciste, porque de una vez nos va dando un escozor en la piel. Humildad, chicas, en sí mismo no se refiere a la modestia falsa que muchas veces la gente da, ¿no? Sino a la aceptación de una posición inferior, como Jesús lo hizo. Filipenses 2:8 nos muestra esta misma frase usada que nos dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús era alguien humilde. Otro punto interesante es que los niños no intentan ser humildes, pero sí que lo son. Y es el mismo caso en que las personas que no son llenas de gracia tienden a tener alguna humildad falsa. La imitación de la humildad es repugnante, no hay algo más de una persona que tú veas que sea una falsa humildad. La realidad no es nada agradable. Y sabemos que realmente un hombre fue el mayor, un hombre que fue el mayor en el reino es simplemente Jesucristo, más nadie. Esto significa que Jesús mismo fue humilde como un niño. No se preocupaba por su propio estatus, teniendo todo, siendo el dueño de todo. No andaba con esas ínfulas de grandeza por ahí, que caminaba, que casi ni pisaba el suelo, como hay gente que lo hace. Él no tenía que ser el centro de la atención. Y hay gente que le encanta ser el centro de la atracción, de la atención. ¿Por qué? Porque incluso utilizan que si las ropas más llamativas para poder ser vistos por todo el mundo. Utiliza las cosas más, ¿qué les puedo decir? Llamar la atención. Ustedes saben qué es. ¿Cómo llamas la atención? Tú tienes que tener claro cómo llamas la atención, con tu manera de vestir, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Eso es querer llamar la atención de otro y eso es falta de humildad. Sabemos que realmente pues esto no es nada agradable y no muestra la personalidad de Jesús. Y esto también muchas veces hace que pueda haber tropiezo en otras personas, porque dicen, mírala, ¿y eso qué es cristiana? Y la palabra nos dice aquí, ay de aquel que cause que uno de estos tropiece. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, en mi nombre me recibe. Cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe, ya que la naturaleza de Jesús es como uno de los niños, como nosotros tratemos a aquellos que son humildes como niños, demuestra que pensamos en la naturaleza de Jesús. Y muy bien, dice, no son bienvenidos porque son grandes, sabios o poderosos, sino porque vienen en el nombre de Jesús. Eso es un punto precioso y esencial. Y realmente que tratemos de ir enfocando nuestras vidas en poder ser como Jesús, nos dirige a una transformación y que la obra de Cristo nos haga cambiar y no estar pensando en ser el más grande, sino en ser como niños pequeños. Y si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que en realidad es muy fácil despreciar a los humildes. Ellos podrían decirse son gente perdedora. Es el tipo de personas que nunca logra algo en nuestro mundo competitivo y agresivo. Sin embargo, cuando despreciamos a los humildes, chicas, también estamos despreciando a Jesús.
Y Jesús es muy claro, su palabra nos dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, Jesús lo toma muy en serio cuando uno de sus pequeños es guiado al pecado. Pequeños no solamente significa niños, sino aquellos que se humillan a sí mismos como niños en la manera de que Jesús lo ha descrito. Y es una cosa malvada pecar, y es mucho más malvado el guiar a otros a pecar. Pero guiar a los pequeños de Jesús al pecado es mucho peor, porque entonces tú das comienzo a alguien a entrar en un patrón o modelo de pecado que corrompe cualquier inocencia que tenga. Y nos dice aquí la palabra que mejor es que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese. Y aquí describe un castigo severo. Sería mejor para el ofensor recibir un castigo de la piedra de un molino, ya que la piedra y cualquiera que fuera atado a ella se hundiría por seguro y nunca saldría. Y esto era una piedra más o menos de molino grande. La mayoría de las piedras de molino eran herramientas de mano para uso doméstico. Aquí es una piedra pesada, de las que eran aladas por los asnos, y que aparte, al echarla al mar se iba a hundir. Además de la viva imagen del ahogamiento, era básicamente un terror para el judío. A veces el ahogamiento era un castigo romano que pues ningún judío quería pasar. Y tampoco creo que en la actualidad, porque eso tiene que ser una manera terrible de morir. Y bueno, continuamos. Dice, las ofensas son inevitables, pero no debemos de tener ninguna parte en ofender. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel a quien hace que tropiece. Ay del mundo, dice. En primer lugar, ay, es un grito de compasión por un mundo en peligro de ofensas. Y el segundo, ay, es una advertencia a aquel que trae o introduce maldad a otros. Dios lo había ordenado en la sabiduría de su providencia, que no va a frenar los deseos de los corazones de todos los hombres, sino que sufrirán por caminar en sus propios caminos. ¿Qué quiere decir esto? Tú tomas una decisión de tomar un camino que es erróneo y que tú sabes, porque está esa cosita en tu corazón como que por aquí no debo andar, pero yo voy a andar, no va a pasar nada. Pues tú vas a sufrir las consecuencias de ese andar. Ay de aquel hombre por quien venga ese tropiezo. Vivimos en un mundo caído y es inevitable que el pecado, dolor y tropiezos vengan. Sin embargo, la persona quien traiga el tropiezo culpable ante Dios no tiene excusa, chicas. Esto nos enseña que sí podemos dejar ir el enojo y la amargura por las personas que nos han hecho algo en nuestra contra. Dios ha prometido tratar con ellos por quien viene el tropiezo. Y si Dios promete tratar con aquellos que han hecho tropezar a los suyos, demuestra que Él defiende y protege a los suyos. Y no es que nos gocemos. Él me hizo mal, yo lo voy a dejar tranquilo, no le voy a decir nada, porque yo sé que Dios me va a defender. Pero en tu corazón estás deseándole mal a esa persona también. Esa no es la actitud. Tú tienes que realmente decirle, Señor, llévate esto, yo te lo dejo en tus manos y yo sé que tú eres mi justicia, pero a la vez te ruego que tengas misericordia para con esta persona que me ha hecho mal, para que pueda alcanzar salvación. Esa debe ser nuestra manera de orar. Y Dios promete que va a tratar con ellos, va a tratar con ellos. Muy bien, ahora dice en el Mateo 18, 9 al 8, dice, a la luz de la sentencia que les espera a aquellos que causan a otro pecar, vale la pena sacrificarlo en la batalla en contra del pecado. Por tanto, en la parte, esta es una cuando es un por tanto, es que detente ahí porque algo bueno viene. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. Y realmente quizás tengas en tu vida hábitos pecaminosos que nadie más conoce. Si confiesas ese pecado a alguien, como lo dice Santiago 5:16, tal vez tengas miedo de que te juzguen o te rechacen. Sin embargo,
Para que tú quedes libre de ello, lo más probable es que necesites pasar por el difícil proceso de abrir tu corazón a una persona que conozcas y respetes. Pero no obstante, debes ir más allá, a la amputación radical de cualquier cosa que te haga pecar, como lo está mencionando Mateo 18:8, que dice, córtalo y tíralo. En referencia a cualquiera de estas cosas, por ejemplo, chicas, si tu ordenador es un portal de pecado, apágala. Si una determinada relación te lleva a pecar constantemente, corta con ella. Son cosas prácticas, difíciles tal vez para ti, pero tienes que ser radical. Si pierdes el juicio cada vez que vas a cierto lugar, no vayas ahí. Es un bien básico. Corta el acceso a todo aquello que te conduce al pecado y estarás arrancando de raíz misma la tentación. Y quiero que lo hagas personal. Medita qué cosas te hacen pecar y qué pasos puedes dar hoy para arrancarlos de tu vida. Algunas personas solamente se mantienen alejados del pecado porque les es fácil o les conviene. Jesús nos advierte que debemos de estar dispuestos a sacrificarnos en pelear en contra del pecado, que nada es peor que enfrentar la ira de un Dios de justicia. Realmente es mejor sacrificar en la batalla en contra del pecado ahora, que puedes detener todo lo que pueda arrancarte de una eternidad con Cristo. O sea, es mejor ahora enfrentar el castigo de la eternidad que después. Hay serios problemas en tomar estas palabras como una ilustración literal, ¿no? No es que Dios te está diciendo córtate los ojos o córtate, no. Él lo que te está aquí o lo que la palabra nos quiere decir aquí es una introducción literal en vez de transmitir una actitud. El problema no es solamente el daño físico y obvio que uno podría ponerse en sí mismo, sino también en el problema de la mutilación corporal que no va suficientemente lejos para controlar el pecado. Necesitamos ser transformadas desde nuestro interior hacia afuera. Por ejemplo, si me corto la mano izquierda, aún puedo pecar con mi mano derecha. Si me arrancan el ojo izquierdo, aún puedo pecar con el ojo derecho. Y en todos los miembros que nos quitemos va a ser así. Aunque puedo pecar con mi corazón y mi mente, Dios nos llama a tener la transformación radical que cualquier tipo de mutilación corporal pudiera abordar. Y otra referencia a nuestra responsabilidad de proteger a los pequeños de Dios es: mirad que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Dice, mirad que no os menosprecien a uno de estos pequeños, porque la mente y el ojo de Dios siempre está sobre los pequeños que están creciendo en la fe. Hemos bien de tratarlos con amor y respeto. Y Dios protege a los humildes, chicas. Dice que sus ángeles, ¿qué quiere decir esto? Esto a menudo es tomado como una referencia a los ángeles guardianes. Ciertamente tenemos ángeles velando por nosotras y ministrándonos a nosotras. Esto nos lo dice en Hebreos 1:14, pero no hay necesidad de limitarlo a un solo ángel de la guarda en específico. Y muy bien, yo creo que voy a dejarlo hasta aquí, porque luego viene una parte también importante y muy bonita también. La estaremos viendo mañana para no alargarnos, pero yo quiero dejarte con este pensamiento que acabamos de estar leyendo, ¿no? De 1, ser humilde. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en esta área de nuestras vidas. 2, ¿qué te está haciendo pecar? ¿Qué cosa te está haciendo pecar, que te tienta a pecar? ¿Y qué pasos vas a tomar para darlos hoy? Di algunos consejos prácticos. Por ejemplo, si es algo que ves en el ordenador, pues sé fuerte. Dios te dio control y dominio propio y decide no abrir más tu ordenador para no estar viendo nada que no agrade al Señor, porque te hace pecar. Apágala. Y si hay una relación que te está llevando a pecar constantemente, córtala. Es mejor pasar por un mal sabor ahora o de repente sentirte incómoda ahora que se llegue el momento del juicio y ya no tengas tiempo y pases una eternidad lejos de Dios, en el infierno básicamente. Yo te animo a que tú hoy medites sobre esto
y decidas tomar acciones hoy, no mañana, no pasado, porque es que el mañana no está prometido para nadie. Hoy puedes acostarte y mañana no levantarte. Y no porque seas joven significa que esto no va a ocurrir. Ciertamente Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Y tú no sabes cuándo va a ser el tuyo y no tengas más oportunidades. Hay gente que piensa, bueno, cuando ya esté lista para morirme, ya casi yo me arrepiento. No, porque el Señor también conoce tu corazón y conoce tu andar. Él te ve. Entonces yo te animo, lo que sea que te está haciendo pecar, hoy decide cortar con él. Si no puedes solo, busca a alguien de confianza y dile, ayúdame a orar. Tengo esta situación, ayúdame a orar porque realmente deseo agradar a Dios. Y por otro lado, la parte que vimos, la primera, no. Sé humilde. Los likes, la cantidad de seguidores que tengas, no es la que va a lograr que tengas un corazón como niños, sino el arrepentimiento, la oración y la búsqueda genuina de ese Dios que te ama. Bueno, chicas, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que mañana podamos continuar nuestros estudios de Mateo 18 y te dejo con ese pensamiento. Hasta mañana.